El espanto de la casa vieja de la Ceibona. Don Nicho estaba charlando con un amigo cuando llegué. Me dio el pase y me ofreció una silla. Platicamos primero un poco de todo, y cuando creí el momento, le lancé la pregunta con la seguridad de que me la contestaría hasta con detalles. Yo había escuchado varias versiones de la mujer que se aparecía a la altura de la Palma Sola. Se decía que salía de la casa en ruinas y cruzaba por el callejón que iba a Barotén, pero me interesaba saber algo más, y por eso le pregunté que si sabía algo de esa aparecida, porque la gente cuenta que la habían visto dirigiéndose rumbo al río. Pues es lo que dicen, pero yo nunca la vi. El que la vio fue don Aurelio Soto, que trabaja de mayordomo con don Pancho Torres, que era el dueño de aquí enfrente, al otro lado de la carretera, hasta el pie de la loma donde está la gasolinera de Ávila. Don Aureliano era el del Carrizal, un rancho que quedó sepultado en el vaso de la presa Miguel Hidalgo, y cuando eso pasó se vino a trabajar con los Torres, y se quedó a vivir en esa casa de adobe, casi pegada al cerco del camino. ¿Y ese señor es el que vio a la mujer? Sí, él dice que salía de la casa de repente, que no sabían de dónde, y que caminaba para donde estaba la noria, y ahí se perdía, que fueron varias veces que la vio, y siempre se desaparecía en esa noria. La noria tenía una bomba que trabajaba con un tractor, y regaba todas esas tierras. Esa vez sembraron camote, y con el tiempo, don Alfonso le compró a su hermano Pancho las tierras. ¿Y la aparecida? Insistía yo con mi pregunta. Él me dijo que a otros trabajadores también les tocó verla, y que a otros los asustaba diciéndoles: «Apúrense, que se les puede aparecer la mujer de la noria». Con el tiempo, creo que fue el huracán Paul el que tumbó la ceibona que había en la casa. Ya don Aurelio se había ido, y la casa quedó en ruinas. Cuando hicieron la carretera para el vado, todavía quedaba algo, la noria y un palo alto a un lado de la noria. Otros compraron y tumbaron todo para construir casas modernas. Yo no sé si se siga apareciendo. A lo mejor sacaron algo. Lo que sí me acuerdo que me contaba mi papá. ¿Cómo se llamaba? ¿Mi papá? Sí. Él se llamaba José Ángel Fierro. Aquí vivíamos enseguida, en una casita de adobes. Yo estaba chico cuando él me contaba que tuviera cuidado, que había noches que salían bultos, que salían de ahí junto al troncón de mezquite que estaba en medio callejón, y que hasta llegó a ver que ardía. Yo no vi nada. Estaba chiquillo, pero me acuerdo bien lo que me decía. Y cuando abrieron las zanjas para el drenaje, por aquí la echaron por medio camino, con una retro, y el que la traía un día que andaba trabajando de repente, se fue, y vinieron a preguntarnos si no lo habíamos visto. Pues sí lo vimos, trabajando, pero no supimos a qué hora se fue. Que nomás encontraron unos tepalcates, que a lo mejor se halló algo. Ahí donde mi papá decía que había visto arder y los bultos, pues a ese amigo le tocaba, y ya no hemos sabido que vean algo, ni nosotros hemos visto algo, menos ahora que quedó en medio de la carretera. ¿Y no se supo quién era esa mujer que se aparecía? Pues no, nadie platicaba si la habían conocido, pero era una casa muy vieja, y a lo mejor dejó interés. Tal vez dejó algunas monedas muy grandes de oro. Ahí se quedaron con su charla en esa pequeña casa de ladrillos y techo de láminas, que está en cuanto da la vuelta a la curva de la carretera El Fuerte, El Carrizo, donde termina la calle. Enseguida donde está el Hotel Montes Claros. Si algún día le toca ver a una mujer de blanco que cruza por la carretera en la recta que va hasta 4 caminos, antes de los Sayones, ármese de valor. Detenga su auto o sus pasos y háblele. A lo mejor le toca el interés. Es decir, tal vez le dé su tesoro, o hacer una caridad para que recupere la paz esa pobre alma en pena. El orfanato de los fallecidos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro, y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas, o con pies de pato. Niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos, y cada uno de ellos les procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente,
al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al 7º. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lugar. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios. No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen, y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían fallecido, y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales horribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños, asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles, y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cuerpos, y en un segundo fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocen la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismo diablo. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el 6º hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso con agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba. Pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que uno de los zapatos tirados bajo la mesa. La familia del terrateniente no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana, y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarle sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel, mutilado cruelmente con un gesto de horror. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás presos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta que después de 3 semanas alguien se atrevió a hacerlo. La madre Magnolia falleció de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos que ese lugar quedó maldito.
El diario de la bruja. Esta leyenda ocurrió hace unos 400 años. Cuentan que una persona tuvo que pasar por amargas experiencias al vivir acosada por una bruja durante toda su vida. Escribió en un cuaderno sus experiencias y luego falleció. El cuaderno comienza relatando que Josué era un hombre al que le gustaban las fiestas y tenía fama en el pueblo de ser muy mujeriego. El escrito cuenta que una noche de esas, en las que Josué salía de juerga por ahí, aproximadamente a las 12 de la noche, cuando sus hermanas estaban haciendo tamales para vender al día siguiente, estaban trabajando muy bien, cuando de repente sintieron un grito espeluznante que horrorizó sus oídos. Todos los perros comenzaron a ladrar y a aullar al unísono, y las mujeres corrieron deprisa hacia el solar de la casa, encontrando ahí a Josué, frío y con una cara de horror escalofriante. Lo tomaron y lo acostaron en su cama, pero esa noche no pudo dormir. Dicen que se quedó dormido hasta las 6 de la mañana, cuando ya asomaban los rayos del sol por su ventana, y solo así pudo tomar una siesta. Se levantó a las 3 de la tarde, y ya recuperado, les contó lo que le había sucedido. Dijo que había estado tomando con sus amigos, y que se le hizo tarde, pues ya casi daban las 12 de la noche, por lo que decidió bajar a su casa. En esa época no había muchas casas y el camino era de tierra. Miró el reloj y se dio cuenta que eran las 12 en punto. ¡Ave María Purísima! Cuando estaba a punto de persignarse, notó que una extraña silueta salía de un callejón. La silueta en cuestión era la de una mujer alta, delgada y de buen porte, pero sencilla, pues vestía como si fuera una mujer de pueblo, aunque sus facciones eran distintas a las de las mujeres de aquel lugar, y eso le llamó la atención. Josué se quedó mirándola y le dio las buenas noches, mientras se acercaba a ella para mirarla mejor. Escuchó cómo aquella mujer le respondía con una voz muy grave: «No te vas conmigo al mismísimo infierno, porque no puedo contra ese rosario que llevas en el pecho. Maldito sea tú y tus descendientes. Los esperaré en el Averno». Diciendo esto, la mujer sonrió y únicamente se vieron los dientes, que según Jacinto, eran tan afilados como una cuchilla, porque su cara estaba cubierta por gusanos blancos, pequeñitos, que se escurrían de sus cuencas, y su boca, al mismo tiempo que expelía un horrible olor a azufre. Pasaría mucho tiempo para que Josué olvidara tan horrible experiencia. Hasta dicen que se reformó, dejó de tomar para mejorar su vista, y por fin sentó cabeza. Se casó con una mujer muy buena que lo quería mucho. La pareja se fue a vivir a un pequeño poblado de nombre San Antonio, y decidió que ya era hora de tener un hijo, pero ellos no se imaginaban lo que iba a suceder. Luego de un año de espera nació un hermoso niño al que nombraron Jacinto. En el hospital, antes de que la feliz pareja se fuera con el recién nacido, una enfermera les dijo que bautizaran a su bebé, que era preferible hacerlo ahí mismo, pero la pareja quería celebrar en grande con una fiesta, ya que llegaran a su casa. Hicieron caso omiso del comentario de la enfermera, y tomando a su bebé, se fueron muy contentos hacia su hogar. En la tercera noche de vida de Jacinto, la pareja, muy cansada por cuidar al niño, cayó rendida en su cama. Pero la tranquilidad no duró mucho tiempo. La pareja comenzó a sentir cómo miles de pequeñas manos se posaban sobre el cobertor de la cama, jalándolo, mientras escuchaban los llantos del niño. Y de pronto, de la nada, escucharon un penetrante y escalofriante aullido que los dejó petrificados por unos segundos. Así de rápido como comenzó todo, y con la misma rapidez, concluyó. Lo único que podían escuchar en la oscuridad era el latir de sus propios corazones, y sus agitadísimas y profundas respiraciones. Cuando, después de despertar de ese horror inframundo, la madre volvió en sí, corrió a la habitación de su pequeño niño, temiendo ya lo peor, y para su horror, lamentablemente, encontró en la cuna el cuerpo sin vida de su pequeño bebé, que yacía inmóvil. Durante el funeral del pequeño y dulce Jacinto, apareció repentinamente la tétrica figura de la mujer que muchos años antes había amenazado a Josué en ese callejón oscuro de la ciudad.